Bendiciones, amados hermanos, que la paz y el poder y la cobertura de Cristo sea con cada uno de ustedes. Este es su programa Revelando la Verdad y estamos aquí como siempre implementando lo que es las Santas Escrituras en modo teológico, en modo de enseñanza, para poder llevar lo que es el Santo Evangelio a toda persona. Mi nombre es Luis Aviño Luperón, estamos como licenciado en Historia, licenciado en Teología, por su misericordia y por su gracia. Así es, amados hermanos, estamos aquí dándole gracias al Señor por esta oportunidad y por tenernos a usted en sintonía con cada uno de nosotros para compartir lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Su hermano evangelista Wilmer Rivera, damos a inicio lo que es nuestro tema de hoy, que es el evangelismo. Exacto, Wilmer. Este tema, mi hermano, es totalmente importante, porque este punto es tan fundamental que ya esto tiene que ver con lo que es el expansionismo de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona, una congregación no tiene una idea explícita en cuanto a lo que es la evangelización, lamentablemente el expansionismo queda pequeño. Entonces dice la Biblia que Dios mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios mandó o Jesús mandó a predicar el evangelio a toda criatura, en pocas palabras esto es evangelizar. Y nosotros como apologéticos, nosotros como defensores estamos que para poder enseñar las Santas Escrituras. Así es, mi amado hermano. Ahora vamos a iniciar esto con una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, así es. Este es el punto, el texto base que vamos a utilizar esto para poder fundamentalizar lo que es la contextualización de este análisis teológico, que es lo que vamos a implementar en estos momentos. Bien, el tema es la evangelización, amados hermanos. Pero antes de poder iniciar, vamos a tener un pequeño anuncio, y es con respecto a una conferencia escatológica que tiene este mismo ministerio Revelando la Verdad. Este ministerio, amados hermanos, tiene como propósito de implementar esto para que todo aquel que conforma lo que es el cuerpo de Cristo tenga una idea explícita en cuanto a los eventos futuros de la humanidad. Como por ejemplo, en esta conferencia se va a hablar con respecto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y el milenio. Esto será el viernes 17 de abril, cae viernes, a partir de las 6 de la tarde, donde los expositores serán Jonathan Stubbs, presidente ejecutivo de Radio Alma Cristiana y doctor en teología, un servidor, Luis Aviñón, y de igual manera Wilmer Rivera, teólogo y evangelista, donde los adoradores serán Marisa Luperón, Ángel Vilaseca y Chani Sánchez. Esto va a ser el viernes 17 y tiene una pequeña contribución de 200 pesos, ya que tenemos algunos puntos para poder expandir lo que es el ministerio. Entonces, para poder expandir el ministerio, Wilmer, es necesario que nosotros hagamos esto para poder ser eficaces en cuanto a lo que es el santo ministerio de Cristo. Ahora bien, ¿qué es evangelizar? Esta es una pregunta muy importante, porque hoy en día hay un sinnúmero de líderes que lamentablemente, por la manera como ellos se expresen y por la manera como ellos se conducen en cuanto al evangelismo, no saben qué es evangelizar. Pero para poder entender de una manera más explícita y detallada, primero tenemos que ir a su terminología, porque de nada vale dar una definición, pero no saber de dónde viene, dónde nace este sistema cultural o esta terminología. La palabra evangelizar, mis hermanos, viene de un término griego que es evangelio. Y la palabra evangelio en el griego es evangelium o evangelius, que significa buenas nuevas. Es decir, la palabra evangelio significa algo buscado, algo esperado, anhelado, que nunca ha pasado. Por ejemplo, en los años 480 al 475 aproximadamente antes de Cristo, en Grecia, estaban pasando por momentos difíciles donde el imperio medo-persa estaba tratando de expandir su sistema político imperialista, tratando de globalizar su imperio para poder subyugar lo que son los griegos principalmente.
porque los griegos son considerados como la cuna de la civilización occidental, ya que los griegos son ricos en cultura, son ricos en música, son ricos en ingeniería y etcétera. ¿Qué sucede? Ellos tuvieron una guerra muy importante llamado el maratón. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, pero este término es utilizado en los Juegos Olímpicos, el maratón. ¿Qué sucede? En esta guerra, mis hermanos, hubo una guerra campal, una guerra decisiva, donde tanto los persas como los griegos tuvieron una guerra a muerte. Y por milagro y por casualidad, por muchos, el imperio griego pudo gobernar y pudo destrozar totalmente a las políticas imperialistas del imperio persa. Entonces, cuando sucede esto, amados hermanos, cuando los persas o principalmente los atenienses, los griegos, ganan esta guerra, automáticamente hubo un mensajero, donde este mensajero tenía la facultad de dar lo que es el mensaje, automáticamente el mensaje a los griegos. Entonces, cuando este mensajero sale del campo de batalla, dura 400 kilómetros corriendo, y cuando llega a Atenas, automáticamente dice el evangelio. Cuando dice evangelio, automáticamente este mensajero muere, porque él corrió 400 kilómetros sin cesar y pudo llegar a Atenas y dijo evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él dice evangelio, en pocas palabras, todo el mundo, todos los atenienses comprendió cuál fue el mensaje que este mensajero dio. ¿Y cuál fue el mensaje? Que los atenienses, específicamente los griegos, fueron vencedores. Entonces, este es el papel que utiliza el evangelista. Esto es evangelizar, mis hermanos. Evangelizar es llevar una noticia nueva, esperada, que nunca ha pasado, Wilmer. Exacto, ahora las escrituras nos enseñan que el evangelio son nuevas noticias. ¿Qué quiere decir buena noticia? Algo que alegra el corazón. Buenas noticias son un mensaje en medio de situaciones difíciles de esperanza. Eso es lo que es el evangelio. Por ende es lo que Cristo hace 2000 años vino a transmitir al mundo. Las nuevas noticias del reino. ¿Cuáles son esas nuevas noticias? Bueno, el hombre estaba en lo que es inundado en el pecado, y su condición pecaminosa no le permitía tener acceso a Dios, tener acceso a lo que es el reino de los cielos. Mas sin embargo vemos que Cristo viene con un evangelio nuevo, a darle buena noticia de que sí hay esperanza para el hombre perdido, para el alma perdida en el pecado, en todas las cosas malas en que se encontraba en su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir el evangelio, buenas noticias para aquellos que están perdidos. Así es. Ahora la pregunta del $1.000.000 es: ¿cuál es la buena noticia que todo evangelista debe de implementar dentro de su evangelismo? Las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas de salvación? La muerte y la resurrección de Cristo. En pocas palabras, todo aquel que va a predicar el santo evangelio de Cristo a toda criatura, que no implemente, no enseñe lo que es la muerte y la resurrección de una manera explícita a las personas, lamentablemente no está cumpliendo con el evangelismo, y mucho menos es evangelista. ¿Por qué? Porque ser evangelista, amados hermanos, quiero hacer un pequeño hincapié en esto, Wilmer. Ser evangelista no es implementar un millón de sermones. Ser evangelista no es dar conferencias teológicas. Y esto es importante porque somos teólogos, Wilmer. Ser evangelista no es decir que tiene una agenda llena. Ser evangelista es y consiste en decir que Cristo murió y resucitó al tercer día para salvación de nuestras almas. Claro, tú tocaste un punto muy bueno, es la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es que se fundamenta lo que es nuestra fe. ¿Qué pasa? El hombre ha perdido la esperanza, porque simple y llanamente ahora las personas creen que ya después de la muerte ya no hay vida, ya todo se acaba ahí, ya no existe algo más, ya no hay nada que hacer. Entonces, Cristo vino, murió y resucitó, dándonos a entender que más allá de la muerte hay vida. En pocas palabras, ya
lo que al hombre le parecía imposible por medio de la ley, gracias a Cristo, a través de la gracia y el Espíritu Santo, hoy podemos tener una certeza y esperanza de que después de la muerte hay vida en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. Así es, si tú analizas de una manera minuciosa y detallada y explícita en todo lo que es la contextualización desde el Génesis hasta Apocalipsis, te darás cuenta que el punto fundamental más sobresaliente de todo el propósito bíblico es la muerte y la resurrección de Cristo. E incluso, si tú analizas de manera explícita y minucioso lo que son los eventos ocurridos en toda la contextualización del Antiguo Testamento, te darás cuenta que cada evento, cada punto fundamental, físico, tangible o literal pasado en el Antiguo Testamento, todo apuntaba de una manera espiritual a la muerte de Cristo. Lo voy a repetir. Si tú analizas y haces un estudio analítico minucioso de todo lo que es la contextualización del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, te darás cuenta que todo apunta a una demostración espiritual de la muerte y de la resurrección de Cristo. Como por ejemplo, según la ley de Moisés, que está compuesta de 613 leyes, dentro de esta complejidad de leyes estaba el código específicamente de lo que es el sistema sacrificial. Y dentro de lo que es el sistema sacrificial, cada evento o cada punto del sistema sacrificial representaba a Cristo en una faceta tal en el ámbito espiritual. Como por ejemplo, dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote le ponía a un animal la mano sobre su cabeza, esto representaba la adopción que hacía Cristo absolviendo el pecado de la humanidad. Una transferencia. Exacto, una transferencia espiritual. Entonces, esta transferencia física o tangible que utilizaba el sumo sacerdote de manera simbólica en el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento apuntaba de manera espiritual el cumplimiento de lo que es Cristo en la muerte en la cruz del Calvario. Es decir, todos los eventos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. E incluso dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, en esa contextualización, que el propósito principal de Dios con el mundo es la redención. Ahora, ¿qué significa redención? Volver al hombre a lo que era antes. ¿Y de qué manera Dios puede volver al hombre a lo que era antes? A través de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Iglesia, no hay un tema más importante que la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el pilar, la columna vertebral de lo que es el Evangelio, hermanos. Ahí es donde se fundamenta nuestra fe. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. O sea, lo que nos da fuerza, lo que nos da la certeza, lo que nos da la seguridad de que más allá de la muerte existe un ser superior que nos da vida a pesar de que ya hemos muerto, es la muerte y resurrección de Cristo. Cristo es la esperanza para la humanidad y nos lo quiere dar a través del Evangelio. ¿Y qué dice las Escrituras, Abraham? Dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que estamos siendo salvos, dice la palabra que esto es poder de Dios. Pero lo importante de la evangelización no es simplemente conocer el término, Abraham, es saber aplicar los métodos correctos a la hora de evangelizar y llevar lo que es el mensaje de salvación de manera efectiva a las almas. Así es, pero hay personas, Wilmer, que no se saben el término, y si no se saben el término, mucho menos la contextualización del término. Entonces, para nosotros poder implementar lo que es una evangelización eficaz y eficiente, tenemos que comprender qué significa lo que es la palabra evangelizar. Y como ya le hemos dicho, la palabra evangelizar significa es anunciar algo nunca sucedido. ¿Y qué fue lo que nunca había sucedido en el Antiguo Testamento? La muerte y la resurrección de Cristo, que fue lo más esperado por la humanidad. Ahora bien, hoy en día, Wilmer, existe un grupete, escúsenme la palabra, pero existe un montón de evangelistas, de predicadores y de apóstoles que predican temas como la prosperidad, predican temas como el infierno,
predican temas como lo que es la corrupción y todo esto es importante, Wilmer. Claro. No estamos descartando esto, pero nosotros tenemos que entender que lo que te hace a ti como evangelista no es predicar otros temas, sino es predicar exactamente lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque si nosotros nos vamos a su sistema semántico, terminológico de lo que es el término evangelización, te darás cuenta que la evangelización es llevar un mensaje esperado, nunca sucedido. Por ejemplo, en el año aproximadamente 323 aproximadamente, hubieron 3 guerras, que fueron la guerra de Gránico, la guerra de Isos y la guerra de Gaugamela. Lo voy a repetir: guerra de Gránico, guerra de Isos y guerra de Gaugamela, que fueron la guerra implementada de Alejandro Magno versus Darío III. Esta es una guerra entre los griegos versus medos persas. ¿Qué sucede? Cuando Alejandro Magno vence a Darío III y se hace el hombre más poderoso del mundo antiguo, de igual manera hubo también otro mensajero que tuvo que caminar desde Gaugamela, que está aproximadamente por el área de Mesopotamia, específicamente por afuera de Babilonia, hasta lo que es Grecia hoy en día. O sea, tuvo que pasar las 2 grandes cuencas, río Éufrates y río Tigres, irse por el archipiélago, ¿verdad?, del mar Egeo, hasta llegar a Atenas, y también de igual manera para llegar también a Macedonia. Entonces, este hombre cumple 2 fundamentalización. Cumple lo que es el término evangelista y cumple también lo que es el término del apóstol. Porque apóstol, ¿qué es? Apóstol es una persona que tiene que trasladarse de un lugar a otro para llevar un mensaje y tratar de no ser asesinado. Porque ser apóstol no es solamente levantar iglesias. Ser apóstol es llevar el mensaje de Cristo a lugares que otro ministro o otro ministerio no pueden llevar. Entonces, ¿con qué propósito o con qué mensaje debe fundamentalizar el propósito del apóstol? La muerte y la resurrección de Cristo. Y hoy en día existen evangelistas, existen apóstoles y otros ministros que llevan otro mensaje que no es la muerte y la resurrección de Cristo. Lamentablemente, Abraham, estás en todo lo correcto. Estamos viviendo en un mundo muy moderno donde el mensaje de la salvación está siendo modernizado. Yo estoy de acuerdo en que los métodos sean modernizados, pero no que el evangelio en sí sea modernizado. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos vemos que los tiempos son muy cambiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo está en constante evolución. Las cosas comienzan a modernizar de tal manera que ya estamos de manera muy cómoda, tenemos todo cómodo, exacto. En antes, para predicar el evangelio, como decía nuestro hermano Abraham, el apóstol, que significa enviado, tenía que trasladarse a otros lugares para llevar el evangelio. Mas, sin embargo, hoy en día uno no tiene que ir tan lejos. A través de las redes sociales, a través de cualquier otro tipo de medios televisivos, medios de comunicación, podemos llevar el mensaje de salvación. Ahora bien, lo que no está correcto es modernizar o cambiar el mensaje. Ahora, los métodos, sí, porque los métodos pueden ser muy eficientes a la hora de aplicarlo, mi hermano Abraham, y llegar a otros lugares donde no es factible poder llegar físicamente. Ahora bien, el punto está en que el mensaje central tiene que ser a Cristo. Pablo decía que él venía a presentar a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje de Pablo, a Cristo y a este crucificado. Él no venía a predicarle sobre otras cuestiones, sobre otros eventos, sino a Cristo, porque él entendía que el único que podía llevar al hombre a la salvación era Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Así es, Wilmer. Verdaderamente la sangre de Cristo tiene un trasfondo espiritual totalmente tan grande que en toda la contextualización de las dispensaciones o de la era del hombre que debe de vivir, esta sangre tendrá un epicentro fundamental en la vida esencial espiritual y en la gracia de Cristo con el hombre. Ahora bien, dentro de lo que son los mensajes implementados por los evangelistas y por los apóstoles hoy en día, como tú dices, Wilmer, ha implementado diferentes errores, diferentes creencias erróneas que están enseñando en cuanto al evangelio. Como por ejemplo, una iglesia, amados hermanos, lo voy a decir aquí,
Pero una iglesia que va a enseñar lo que es las Santas Escrituras o el Evangelio de Cristo a las personas y predica en cuanto al infierno, esto es un error. Lo voy a repetir. Quiero que por favor me pongan mucha atención para que no me malinterpreten, porque vamos a utilizar como fundamento lo que es las Santas Escrituras. Lo voy a repetir. Una iglesia que vaya a predicar el Santo Evangelio de Cristo a las personas o vayan a evangelizar y establezca como tema lo que es el término infierno en su mensaje, es un error. Ahora, ¿cómo yo fundamentalizo esto? Si tú analizas toda la contextualización de la vida literal de Cristo en su sistema de ministerio, Cristo nunca predicó en cuanto a lo que es el infierno. Al contrario, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que predicaba Cristo. Ahora, una cosa es predicar y una cosa es enseñar. Ahora, usted como cristiano, usted puede enseñarle a un público en cuanto al infierno, como por ejemplo, vamos a buscar, mis hermanos, vamos a buscar en Mateo capítulo 5, verso 22. Lo pueden anotar. Mateo capítulo 5, verso 22. Y vamos a mostrar que Jesús no predicó el infierno. Jesús le predicó, enseñó que sobre el infierno, no que predicó, sino que enseñó. ¿Y a quiénes? A un grupo ya creyentes. Léelo por favor, si eres tan amable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, aquí vamos. Si yo utilizo la hermenéutica, una ciencia o el arte de la buena interpretación bíblica, y la utilizo para poder extraer un exégesis del texto bíblico, que es el contexto, te darás cuenta que Jesús estaba enseñando y no estaba predicando. Por ejemplo, aquí dice en Mateo 5:22, dice aquí en Mateo 5:22, dice aquí, lee Wilmer el 5:1, por favor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ok, un punto ahí. Dice aquí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Si tú no analizas el sistema cultural hebreo, la palabra sentarse solamente se le aplicaba a los maestros. Lo voy a repetir. Si tú analizas el sistema cultural hebreo, te darás cuenta que el término sentarse solamente lo utilizaban en un momento específico cuando un maestro iba a enseñar. Ahora, dice la hermenéutica que el contexto dará la interpretación del texto. Sigue leyendo, por favor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, oye como dice, abriendo su boca les enseñaba. Es decir, el texto 2 fundamentaliza la cultura implementada en estos momentos de que Jesús estaba enseñando. Y si tú analizas el contexto posterior en el mismo capítulo 5 y te vas al verso 22 que habla sobre el infierno, Jesús habla sobre el infierno en primer lugar al mismo público que comenzó a enseñar, y era un público creyente. O sea que el infierno no se predica a los impíos. A los impíos se le habla es sobre que Cristo murió, Cristo resucitó y hay un alma por qué salvar. Ahora, si un inconverso te pregunta a ti de qué hay que salvarse, ahí tú tienes la obligación, la responsabilidad de tú enseñarle en cuanto al infierno. Eso es muy bueno, hermano Abraham, porque hay personas que a veces utilizan el infierno en primer lugar para causarle temor o miedo a las almas. Y le voy a decir algo, puede ser que la persona se convierta, sí, pero yo le aseguro que no le va a durar una semana en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entró por temor. El Espíritu Santo no le convenció. Hay que entender que el único que puede convencer a la persona es el ser humano. Nosotros estamos para predicar, llevar el mensaje de salvación. ¿Y cuál es este? A Cristo. Ahora, la persona es quien decide porque tiene un libre albedrío para poder elegir. Ya nuestra labor ahí culminó. Mas, sin embargo, queremos que se conviertan con temor. Y esto no debe ser así.
La persona es quien decide si quiere o no quiere. Nuestra misión es llevar el mensaje de vida. Así es, mi hermano Wilmer. La parte de que el infierno es un error, porque en vez de edificar lo que trae miedo, cuando una persona viene por miedo, se desvía, pero cuando una gente viene por amor, permanece. Hay otras posturas fundamentales que han utilizado los evangelistas y los líderes para poder implementar lo que es el Santo Evangelio de Cristo, como por ejemplo el no tener argumentos bíblicos. Mis hermanos, un creyente, un líder que va a implementar, que va a predicar el Santo Evangelio de Cristo, tiene que tener argumentos bíblicos, teológicos totalmente. Lo voy a repetir. Un cristiano, una persona que conforma lo que es el cuerpo de Cristo, que va a predicar el Santo Evangelio de Cristo, tiene que tener la capacidad teológica en cuanto al conocimiento para poder enfrentar todas las artimañas que se pueden presentar en esa evangelización. ¿Por qué? Porque usted puede hablar de salvación, usted puede hablar de Cristo, usted puede hablar de que Cristo creó al hombre, y puede ser que una persona te diga a ti que no fue Cristo que creó al hombre, no fue Dios, sino que nosotros vinimos desde el mono, de los primates, de los homínidos, que es una teoría darwinista. Entonces, cuando una persona no tiene una idea explícita, detallada y profunda en cuanto al creacionismo del Génesis, lamentablemente queda pequeño en cuanto a los argumentos existentes en los mundos hoy en día. Hay un verso bíblico que es muy popular y lo malinterpretan de muchas maneras. Y el verso bíblico consiste en que abramos nuestra boca y que el Espíritu Santo lo llenará de palabra. Hermanos, en primer lugar, hay que capacitarse. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo le va a traer palabra, sí, pero no es otra palabra, es la palabra escrita. Dice la Biblia que Él recordará todas las cosas. Está diciendo que Él recordará, pero para recordar tú tuviste que aprender. Así es. O sea, que si nosotros no escudriñamos las Escrituras, el Espíritu Santo, por más que lo desee, no podrá traer palabras. ¿Por qué? Porque la única palabra profética más segura es la Biblia. No hay otro fundamento, no hay otra palabra excepto de esa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos, llenarnos, capacitarnos, tanto física, mental y espiritual. No hay que esperar una capacitación completa. A mediados que te capacita, puedes evangelizar, porque jamás estaremos 100% capacitados para llevar el mensaje de salvación por nuestra imperfección. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es escudriñar las Escrituras bien, empaparnos y luego, con fundamento bíblico, llevar el mensaje de salvación. Así es, Wilmer. Vamos a tomar una pequeña pausa para así seguir con lo que es revelando la verdad. Excelente. Excelente.